Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Pablo Lafarga. Ana Gracia. ¿Qué tal has dormido hoy? Pues yo, para romper la rutina, en el episodio anterior dijimos que habíamos dormido mal los dos. Pues yo esta vez he dormido bien para seguir con el que siempre dormimos bien justo antes de grabar, que no suele ser lo habitual, y con muchas ganas de grabar este episodio. ¿Tú qué tal has dormido? Pues yo, igual que en el último episodio, he dormido poco. No sé si es el cierzo que nos está atacando de nuevo, pero he vuelto a dormir poco, menos de lo que me gustaría, así que bueno. Pero también con ganas de grabar este episodio porque quienes nos estén viendo verán que no estamos en nuestro sitio habitual y que tenemos una persona más que ahora vamos a presentar. Así que muchas ganas de grabar hoy. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nos hemos venido hasta Villanueva de Gállego, en este caso, con unas sillas bastante más altas que con las que solemos grabar de normal, que nos ha costado más empezar. Y como bien has dicho, pues contamos con José Ramón Magallón Sicilia. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, ¿qué tal? Y la pregunta pertinente es, ¿qué tal has dormido? Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Y he dormido bien. Suelo dormir bien, menos de lo que me gustaría, porque me gusta madrugar y no consigo acostarme pronto, entonces al final hay un conflicto, pero bien, he dormido bien. Nosotros también somos un poco nocturnos y luego adaptarse a los madrugones es complicado. Bueno, pues lo primero es la presentación, y en este sentido hemos visto que en Instagram te defines como artista visual y en la web como artista abstracto. Entonces no sabemos muy bien cómo presentarte y queríamos preguntarte con qué te identificas más o cómo, porque eso de autodefinirse es muy complicado, ¿cómo lo llevas? Lo de autodefinirse realmente es complicado. Las dos cosas son ciertas. La verdad es que ni me había fijado que en la web aparece una definición y en la otra plataforma otra. En realidad uno hace referencia al soporte, que es múltiple. O sea, no me identifico solo, aunque es como pintor, como más desarrollo mi tarea, pero utilizo otros soportes. Entonces, artista visual un poco se referiría a eso, ¿no? Que a la vez, pues bueno, trabajo instalación, escultura, vídeo, fotografía. Entonces, un poco sería eso. Como artista abstracto, pues está más enfocado en el lenguaje, que siempre es desde la abstracción. Entonces, bueno, eso sí que serían dos cosas un poco que me definirían. Bueno, con lo que cuesta definirse, ¿no? Que ya te lo hemos planteado y has dicho, lo que cuesta. ¿Cómo llevas eso, el tener que hacer las biografías para las expos, para presentarte a cosas? Me parece, a mí por lo menos me resulta complicado, pues porque, o sea, hablar de uno mismo, bueno, a mí es que soy muy pudoroso sobre todo para eso, o sea, hablar de mí mismo, de lo que hago, de mi trayectoria artística, y ahí me cuesta. Y a la hora encima de definirte, creo que de alguna manera también generas ciertos límites, ¿no? Porque tienes que estar dentro de esa definición. Entonces yo creo que como artista siempre tienes ganas de explorar, y entonces, bueno, yo creo que eso va un poco una cosa contra la otra, ¿no? La necesidad de explorar con la necesidad de definirte. Y sobre todo algo que ya hemos comentado alguna vez en el podcast, que claro, los artistas sois creadores, pero de repente tenéis que abordar como muchas cosas más, ¿no? Aparte de lo que es la parte de crear. Queríamos decir también, que creo que no lo hemos mencionado, pero bueno, José Ramón ha sido el ganador de la quinta Call for Artists, el premio de arte de la Universidad de San Jorge. Por eso estamos grabando contigo, que el año pasado grabamos con Fernando Romero, el último ganador. Y te queríamos preguntar también de dónde surge ese interés por el arte, por crear y por ese interés. Surge, además yo creo que es algo que tengo bastante claro, surge como a los 12 años, sexto de primaria o por ahí, pues por un profesor. Robin, un poco, a mí no me interesa lo de dibujar, la plástica, no me interesaba nada, era algo que realmente pues un poco me aburría, en el cole estoy hablando, ¿no? Y entonces llegó un profesor y de repente empezó a hablar del significado de los colores, de las formas, de cómo podías transmitir emociones a través de elementos abstractos. Recuerdo ejercicios que me parecían fantásticos, o sea, me parecía como sorprendente, era algo como que no descubría solamente una forma de expresar, sino una forma también de conocerme, y eso que ahora viéndolo con perspectiva era realmente pequeño, pero una poesía, y de repente había que dividir la hoja y hacer como 4 viñetas y a través de formas y colores intentar
expresar lo que te había hecho sentir esa poesía. Y a mí eso me enganchó muchísimo. Y luego eso se unió a que yo era un poco trasto, me gustaba mucho hablar en clase, me castigaban mucho, y entonces este profe, pues una forma de redimirte era ir a ver exposiciones. Y entonces fue otro descubrimiento, no sabía ni que existían las exposiciones de arte, y entonces el ir a ver exposiciones es algo que también me enganchó muchísimo, y yo creo que ese fue el germen que me llevó, pues eso, a estar hoy aquí sentado. Pues te entiendo perfectamente, porque yo lo he dicho muchas veces, yo empecé a ver exposiciones porque me subían la nota. Sí, era 0,5 más, claro, luego sacaba 10, aunque fuese no supiese hacer nada. Pero aquí, claro, y también lo he dicho, lo importante que es la persona que nos hace empatizar con el arte, porque el arte es como, no, te tiene que gustar Picasso y demás, pero es que la persona que te enseña, el rol que tiene, lo importante que es, pues que te lo explica de una forma más cercana, o te dice, oye, pues desarrolla esto a ver qué tal, ¿no? O sea, la importancia que tiene la gente que te explica el arte, no tanto el arte como entidad. Sí, yo creo que es fundamental. Siempre hay un detonante, ¿no? Pero en esa etapa en la que estás todavía como conformándote, yo creo que es fundamental encontrar a alguien, en este caso en el arte, pero en cualquier otra materia, que de repente encienda esa chispa, ¿no? Sí. Y en esas primeras etapas o acercamientos a exposiciones y demás, ¿tenías ya como algún referente o algún artista que te gustaba, o los fuiste descubriendo más poco a poco? Los fui descubriendo poco a poco. La verdad es que en ese momento no conocía a nadie, ¿no? Entonces recuerdo que igual por eso que hablamos, ¿no? Que te transmiten un poco información, nos hablaba mucho este profesor de Picasso, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que me fascinó mucho en ese momento. Para mí era un gran desconocido, porque yo era muy jovencito, pero ir descubriendo a Picasso, sus distintas etapas, no sé, a mí era algo que me cautivó mucho. También la versatilidad, ¿no? Un poco como Picasso se reinventaba constantemente. Esa figura a mí es la primera que yo recuerdo que me impresionó. Y dentro de este inicio, ¿cómo fue el decir a tus padres, oye, que quiero ir a la Escuela de Artes? Bueno, la verdad es que se lo tomaron muy bien. Sí, no sé si... Nunca le he hablado con ellos, la verdad no se me ha ocurrido. Pero bueno, ellos veían que estaba ilusionado, que era algo que me gustaba, y pues bueno, me dejaron hacer, a ver a dónde va el chico. ¿Y cómo recuerdas esos años formativos en la Escuela de Artes, la antigua Escuela de Artes, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fueron unos años muy divertidos. Y muy chulos. Bueno, claro, se junta un montón de cosas, ¿no? Pues tu edad, que de repente acabas de estrenarte como persona adulta, como quien dice, y tienes un montón tienes todo un cuaderno en blanco por escribir, esa sensación, ¿no? Que entonces lo recuerdo todo como muy colorido, muy, como repito, divertido y muy ilusionante. Entonces, la escuela como tal, ya que aquí estamos en unas sinergias, pues son las primeras sinergias, ¿no? Donde conoces gente que un poco le interesa lo mismo que a ti o cosas parecidas, y eso te obliga, te ayuda a esas ganas de crear, de hacer cosas, pues a empujarte, ¿no? A ir un poquito más allá. Entonces sí que lo recuerdo como algo así. Sí que es verdad que la Escuela de Artes estaba como más encaminada hacia el diseño. En ese momento era diseño de interiores, diseño gráfico, y había pues una especie de diseño que también en ese momento se llamaba técnicas de volumen. Entonces, a mí no me terminaba de cuadrar ninguna de las cosas. Al final elegí técnicas de volumen porque trabajabas un poco de todo. Trabajabas muchas materias, muchas formas de trabajo diferentes, policromía, madera, forja, pues porque me parecían como, bueno, que tampoco acababas sabiendo poco de mucho, pero te daban pequeños rudimentos para luego aplicarlo a lo que a mí me apetecía, que era la creación. A mí no quería dedicarme a ser diseñador o a ser decorador. A mí me gustaba crear, ¿no? Entonces, bueno, pero esos eran esos recuerdos y esos primeros años en la Escuela de Arte. ¿Y alguna mención especial al edificio que tenemos por ahí abandonado en el centro de Zaragoza? Bueno, pues que da mucha lástima.
O sea, es un edificio al que le tengo mucho cariño, quizá por lo vivido allí, pero es que además es un edificio estupendo. Es precioso. Entonces, tener esa joya ahí en el centro de la ciudad y que se esté posiblemente, hace siglos que no he entrado, pero desmoronando, porque un edificio cuando no se habita se destruye, Claro. pues me parece una pena tremenda. Pues que sirva como alegato también. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo en Zaragoza, y que últimamente hace falta hacer Sí, alegatos si alguien lo sobre el escucha que pueda patrimonio. hacer algo, que haga algo, pero eso no es. se puede perder. Ujú. Bueno, y hemos hablado de la etapa formativa. Cuando terminas esa formación, que entiendo que nunca termina, ¿no? Pero la oficial o reglada, ¿cómo es el salto al mundo del arte, no? Dices, ¿ahora qué hago? Ya. No es un salto, es un Viaje. Es un seguir caminando. Sí que es verdad que hay momentos donde caminas más rápido, parece que casi sin querer corres, hay veces que te tienes que cansar un poco, te cansas un poco y te sientas, pero lo importante es estar caminando. Entonces vas caminando y van sucediendo cosas, ¿no? Por lo menos en mi caso, pues igual hay quien comienza con una beca estupenda que marca un antes y un después, pero bueno, en mi caso fue ir trabajando, ir buscando espacios donde exponer y poco a poco pues ir haciendo una, llamémosle, carrera, ¿no? Fue un poco así, y sigue siendo así de alguna manera. Y luego dentro de esa carrera, siempre que hablamos con artistas, hay una cosa que nos llama mucho la atención, es el contraste entre producir porque es una forma de expresarte y producir para vender. ¿Cómo llevas esa...? Porque igual que al principio hemos hablado de cómo catalogarse, definirse en etiquetas, pero claro, esta dualidad entre produzco pues porque me apetece y produzco porque también tengo que vender y tengo sí, exacto. ¿Cómo llevas eso? A ver, en mi caso, yo tengo otro trabajo, ¿vale? No vivo exclusivamente de lo que pinto, de lo que hago como artista. Entonces, en ese sentido, no tengo ese problema. Siempre está como esa discusión con otros compañeros, incluso personal, donde dices, bueno, ¿qué es mejor, no? Tener la libertad creativa de hacer lo que quiero, lo que en ese momento siento, pues porque no necesito vender para sobrevivir, pero a la vez es verdad que siempre estás peleando con el reloj, pues porque le querrías dedicar mucho más tiempo y mucho más espacio mental incluso a tu trabajo como artista, y claro, pues tienes que trabajar también para ganarte un salario, ¿no? Entonces está un poco esa lucha de que es mejor. En mi caso, bueno, pues no tengo la suerte de poderme dedicar el 100% del día, de mi tiempo y de mis energías a la creación, pero sí que tengo esa libertad creativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está, es que es un conflicto. Yo no sé muy bien lo que es mejor. Hombre, lo mejor es en los casos que los hay y que coexisten las dos cosas, ¿no? Tienen una carrera lo suficientemente desarrollada y estable y reconocida en la que pueden dedicarse exclusivamente a eso y bueno, no tienen problemas para vender, pero por desgracia la verdad es que son los menos, son muy escasos. Y en este camino artístico que es tan variable, ¿no? Como has dicho, en el que a veces te sientas, te levantas y demás, también queríamos hablar de la evolución, ¿no? Que no sé si has sentido como una evolución o ese proceso que hablan muchos artistas de encontrar tu identidad, ¿no? Lo que te hace reconocible. Sí. Yo creo que no, sí que hay una evolución. De hecho, a veces, pues si miras un poco para atrás, sí que se ve claramente, ¿no? Lo que para mí es importante es no solamente que te reconozcan como artista, pues puedan identificar tu forma de pintar, sino reconocerte. O sea, ver un trabajo tuyo que acabas de terminar o uno que hiciste y que te reconozcas en él, ¿no? Eso sí que me parece importante, porque a veces, sobre todo después de un proyecto grande, cierras como una página y, por lo menos en mi caso, tienes la necesidad de explorar, de buscar como nuevas fronteras dentro de lo que has estado haciendo. Entonces hay veces que empiezas a trabajar y dices, bueno, sí, pero no, porque quizá no te estás reconociendo. Es como te vistes un día, te ves estupendo delante del espejo, pero dices, me siento un poco, no soy yo, ¿no? Entonces yo creo que esa necesidad, en mi caso, es importante, la de reconocerte, la de ir cambiando, ir evolucionando
pero a la vez ir reconociéndote. Entonces yo creo que eso sí que se da y se ha dado. Sí que ha habido momentos en los que quizás hay un cambio un poco más abrupto. Recuerdo ya hace bastantes años, 2008 o por ahí, el trabajo no va, o sea, va vinculado a tu vida, ¿no? Entonces había una crisis quizá personal, la necesidad de simplificar cosas, pues eso también se reflejó en la pintura. Luego había unas constantes que se mantenían, como hablábamos, la abstracción, un tipo de formas que no sé si se están creando o destruyendo, un ritmo, pero sí que, por ejemplo, en ese evento cambió sustancialmente. La pintura se hizo mucho más sencilla, más simple, con muchos menos elementos, ¿no? Por esa necesidad que tenía, pero sí que cuando la observas sí que sigue vinculada con la anterior. Pues además lo acabas de decir, y era una también pregunta que teníamos apuntada: ¿cómo es compaginar, en este caso, vida laboral, vida artística y vida personal? Porque siempre se habla del artista como, ¿no?, el genio, el que tiene el tiempo para todo. En este caso, ¿compaginar las tres cosas? Pues yo no las compagino muy bien. Siempre tengo la sensación que me falta tiempo. No llego a las cosas, pues por eso, pues porque, a ver, en mi caso por lo menos, no sé otros, yo no soy el artista ermitaño que vive encerrado, en este caso, ya lo he dicho, tengo un trabajo y voy corriendo a mi estudio. O sea, la vida es muy poliédrica, ¿no? Entonces, donde tienes tu familia, tus amistades, cosas que también te llenan y, por supuesto, tu trabajo de artista, ¿no? Entonces, el llegar a todo a veces es realmente complicado. Ahí volvemos al punto primero de la conversación, cuando nos hemos saludado. Acabas teniendo pocas horas de sueño porque intentas estirar los días por delante y por detrás. Pero bueno, lo vamos consiguiendo y al final, bueno, pues lo importante es que te sientes bien y eso es lo importante, ¿no? Que estés feliz. Y luego también influye mucho el contexto, ¿no? Que cada vez es como más rápido y todo va más rápido y nos influye. Y aquí por eso queríamos hablar también de un cambio bastante importante en el contexto artístico, que es el impacto de lo digital, ¿no? Con el tema de páginas web, redes sociales, contenidos digitales. ¿Cómo te llevas con esa idea de que un artista es mucho más que un creador, ¿no? Que también es a veces su community manager, ¿no? Pues yo soy un desastre. Sí. No, igual por lo que estábamos comentando, la vida no me da para tanto. Claro. Entonces yo precisamente un activo digital no soy. Y me cuesta, entonces me da pereza, pues porque no es algo que me resulte como muy espontáneo. O sea, hay gente que me da muchísima envidia y me parece estupendo. O sea, no estoy en contra de, pero reconozco que yo no lo incorporo a mi vida porque me requiere de esfuerzo. El que subo, que no subo, no sé, yo os he dicho también, soy muy pudoroso, entonces digo, ¿y esto le interesa a alguien? Y voy a subir esta foto, una foto del estudio, una foto de una obra a medias, o no sé, es que no sé muy bien muchas veces ni qué subir, ¿no?, a las redes y mucho menos qué comentar. O sea, digo, pero yo me siento como muy ridículo. Me parece maravilloso todo lo que cuenta todo el mundo, sus fotos me parecen estupendas, pero lo mío me parece todo como una ridiculez. Entonces, cuando es verdad, sobre todo cuando estás metido en un proyecto, vas a inaugurar una exposición, me obligo, ¿no? Son mis deberes. Claro. Te dices, bueno, por lo menos ahora sí, ¿no? Vamos a poner algo, vamos a subir algo y tal, pero me cuesta mucho. Y entonces, bueno, ese rato prefiero estar en mi estudio peleándome con los pinceles y las telas. Que no es poco. Bueno, si te sirve de algo, nosotros nos dedicamos a esto y también es horrible, ¿eh? O sea, de hecho, lo de salir delante de la cámara y tal, al final te empiezas a acostumbrar, que no nos hemos acostumbrado, pero es horrible igualmente. Bueno, vamos a hablar, ya lo has nombrado también antes, las sinergias, ¿no? Que al final sinergias artísticas, en este caso con José Ramón Magallón Sicilia. Lo que vamos a hacer es, igual que hicimos el año pasado, es decir todos los tipos de sinergias que pueden surgir, en este caso a un artista, ¿vale? Y lo primero que te queríamos preguntar es, ¿qué tal llevas las sinergias con otros artistas, por ejemplo? Quizás son las más espontáneas y las más sencillas. Pues porque tienes alegrías y compartes alegrías y tristezas. Terapias, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, pues es muy fácil empatizar con otros artistas. Luego, al final, pues eso, pues hay personas que por edad, por forma de ser, pues como en todos los ámbitos, tienes una
mayor relación, menor y tal, pero sí que son las primeras sinergias que estableces y que quizá para mí son las más importantes. Quizá hay otras que tengan mayor relevancia pues a la hora de una carrera profesional, pues con una institución o con, no sé, otros agentes. Pero a la hora de nutrirte y tal, yo creo que el tener sinergias y con otros artistas me parece súper importante. Y yo creo que son además las primeras que en general estableces, por lo menos en mi caso. Uh-huh. Y además de artistas, pues también teníamos, por ejemplo, agentes culturales desde comisarios hasta programadores, espacios culturales como museos, galerías, es decir, toda esta parte más profesional que has dicho, pero que muchas veces también se comparten esas inquietudes, ¿no? Sí, es muy importante establecer sinergias. La sinergia no deja de ser el unir fuerzas y voluntades, ¿no? Entonces, al final, consigues algo que es de alguna manera como mayor que la suma de las partes por separado, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante. Lo que pasa es que cuando ya estamos hablando pues de museos, de instituciones, es más complicado porque no es un encuentro cara a cara con una persona. Entonces yo creo que eso es algo que sí que de alguna manera se tiene que trabajar, donde los artistas podemos, y yo creo que es interesante que participemos, pero que de alguna manera se tienen que abrir esas puertas, esos canales de comunicación, que de hecho de vez en cuando se abren, ¿no? Y algunos ahí están. Entonces el que se abran pues esas sinergias de los museos, estableciendo pues residencias, becas, proyectos como el que tenéis vosotros, premios, por ejemplo, como el de la propia Universidad de San Jorge. A mí me llamó la atención de este premio precisamente eso, cómo aunaba pues la universidad, que es quien desarrolla el premio, pero también está el apoyo de una institución pública como es el Museo Pablo Serrano y después el apoyo de una iniciativa privada tan importante como una galería de arte, en este caso la de Carmen Terreros. Entonces, el que confluyan todas esas cosas, que luego hay una exposición de nada más de 6 artistas, que al no ser tan multitudinaria como en otras, también ayuda pues a que te conozcas un poco y luego establezcas un contacto y puedas mantenerlo. Ese tipo de iniciativas me parece que están fenomenal, que son súper importantes. Pues ya que lo has nombrado, pues lo vamos a decir, que en este caso, sobre todo estamos grabando este episodio igual que hicimos el año pasado con Fernando por el Call for Artists, que en este caso ya es la 6ª edición, tú ganaste la 5ª, y en este caso pues la convocatoria vuelve a estar abierta en este caso 9 de abril al 1 de junio, o sea que estamos publicando el episodio en fechas, lo cual también es importante. Está destinado sobre todo pues para fortalecer la escena artística aragonesa y destacar el talento emergente, que yo creo, José Ramón, que sí que es lo que cumple, ¿no? Sobre todo en tu caso, bueno, y en todos, pero con tu experiencia. Y como datos, te puedes presentar si eres un artista o un colectivo nacido o empadronado en Aragón. En este caso se seleccionarán 7 obras, que en tu caso creo que has dicho que fueron 6. En mi edición fueron 6, pues 6 obras finalistas. Se ha subido una obra más y habrá 2 exposiciones colectivas, que en esto sí que participaste tú también. Sí. Aquí también se han subido los premios, en este caso son 4.000 la obra ganadora y 1.000 el Accessit. Aquí a ti creo que te tocó un poquito menos el año pasado. Y así de datos de spam yo creo que ya está suelto. Que buena iniciativa, ¿no? La verdad es que sí, y el que se aumente la dotación económica habla muy bien de la iniciativa del premio y del premio en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, invitar a que participe todo el mundo. Además hay Accessit también, sí, por eso. Que en la edición anterior no había, o sea que bueno, es un premio que se está consolidando y que yo creo que tiene mucho futuro. Pues sí, además el hecho de premios y reconocimientos que también tengan ese aporte económico, pues ayuda también, ¿no?, a esa parte que decíamos antes. Bueno, pues para ir cerrando el podcast, también queríamos hacer un poco una pregunta un poco general, más reflexiva, de cómo ves la escena artística en Aragón, ¿no?, ya que hablamos con la idea de esta convocatoria a impulsar y fortalecer la escena artística aragonesa. ¿Cómo ves esta escena artística en Aragón y, bueno, y en concreto también en Zaragoza? Ajá. A ver, yo creo que la escena artística, claro, es que es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, si es lo que hablamos, si estamos hablando de calidad, de creatividad, de artistas, yo creo que está muy bien. A ver, no vamos no es ni mejor ni peor que en otros sitios. Hay un nivel alto, o sea, hay gente muy buena trabajando aquí, eso es importante. Lo que yo creo que sí que falta es un tejido
no sé cómo llamarlo, porque llamar industria al arte, no sé si es otro melón también. Sí, está muy bien, ¿no? Pero llamémoslo así. Yo creo que eso es lo que falta. Por ejemplo, creo que falta mucho coleccionismo, mucha cultura de colección de arte. Entonces, por ejemplo, a mí no me parece normal que una ciudad ya del tamaño de Zaragoza tenga, ahora lo digo de memoria, no sé, 3, 4 galerías de arte nada más en comparación con otras ciudades. Es algo paupérrimo. Entonces, claro, las galerías de arte tampoco viven del aire, tiene que haber coleccionistas que compren, ¿no? Entonces yo creo que esa cultura, por llamarlo de alguna manera, falta en Zaragoza. No sé si en Aragón en general, por lo menos en Zaragoza sí que falta. Y yo echo de menos para ello una feria profesional de arte contemporáneo en esta ciudad. Hay iniciativas muy bien intencionadas, pero que no es llenar un espacio con unos cuantos artistas, sino es una feria en condiciones, con galerías, no solamente de aquí, sino también más allá de Zaragoza, por supuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, y un poco cuidar a los coleccionistas y ir generando esa cultura. Yo creo que eso es súper importante y súper necesario. ¿Y tú crees que esa cultura, esto también lo sacamos a colación con Fernando el año pasado, crees que esa cultura se puede trabajar cuando en una ciudad se habla de más artistas más allá de Goya, por ejemplo? Que no quitemos que es importante, pero que como tú dices, ¿no? Es que hay más artistas, faltan coleccionistas, pues jolín, si a esos coleccionistas o a la gente que le puede interesar el arte no le das herramientas para acceder a más artistas, pues al final y artistas vivos, además. Artistas vivos, pues nos quedamos en hablar de Goya, que está muy bien, pero claro, es que han pasado 280 años. Sí, a ver, hablar de Goya, como tú dices, está muy bien y es un patrimonio, bueno, por supuesto es un patrimonio universal, pero también es un patrimonio nuestro. A ver, y por supuesto que hay que cuidarlo, ponerlo en valor y yo entiendo que las instituciones pues quieran utilizarlo como un reclamo, pues igual que Ámsterdam utiliza a Van Gogh o muchos sitios, ¿no? Utilizan a sus artistas locales, Málaga a Picasso. Sí. Eso es normal, ¿no? Pero, por supuesto, hay que ir más allá. O sea, que no sea el único artista del que se habla aquí. Parece que nunca en la historia ha habido más artistas, que ha habido muchos y muy buenos, y que nunca vaya a haber otro, ¿no? Entonces sí que es verdad que aquí se pega un poco de excesivo Goya, y ya no por exceso de Goya, sino porque, claro, en comparación es como Goya o nada. Claro. Entonces Goya a tope, pero vamos a compensar un poco. Vamos a abrir el foco. Bueno, y para terminar, volvemos a darte la enhorabuena por el premio y aprovechamos también esta oportunidad para preguntarte si tienes algún consejo que darías a artistas que están empezando o que están todavía pues en esa escuela de artes, ¿no? Como esa etapa que has recordado antes, ¿qué les dirías? A ver, lo de los consejos es complicado. O experiencia. ¿Puedo contar un poco mi experiencia por si a alguien le sirve? A mí me gusta mucho correr y yo creo que esto es como una maratón. Es decir, y ni siquiera igual una maratón, es más una larga caminata, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es no pararte. O sea, hay veces que caminas cuesta arriba, a veces cuesta abajo, a veces te sientes que caminas casi sin tocar el suelo y hay veces que medio te arrastras. Pero seguir caminando, ¿no? Pues porque sí que es verdad que hay veces que igual recibes un impulso muy grande, sobre todo igual siendo un artista más joven, y de repente eso desaparece y te quedas como diciendo, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, el que llegará, pero tienes que seguir caminando, ¿no? O sea, si te paras, si dices, bueno, pues esto no me lleva a ninguna parte, pues como muchas personas, es verdad que también he conocido, pues la han dejado. Entonces, bueno, si quieres continuar, simplemente es eso, continuar, no pararte. No, que yo estaba pensando también, que no sé si también lo ves como consejo, claro, yo no soy artista, no, pero ¿crees que en general hay como mucha desconexión de los nuevos artistas con el contexto artístico? Es decir, es como que cada uno va un poco a su bola y no hay tanta conexión como pueda haber ocurrido hace 10, 20 años.
¿Tienes esa impresión o es simplemente lo que nos deriva a nosotros de las redes sociales, por ejemplo? No lo sé, la verdad es que nunca había pensado sobre eso. Yo creo que no. Yo creo que más o menos es parecido. Yo creo que los artistas, en general, por lo menos los artistas visuales, son un poco, en general, un poco ermitaños. O sea, donde más a gusto estamos es en nuestro estudio. A veces nos cuesta salir. Incluso nos cuesta ir a algo donde nos solemos ver, pues que esa inauguraciones. Al final acabas yendo a las de tus amigos, a esas conocidas y tal, porque pues a veces te cuesta. Pero yo creo que eso ha pasado siempre y quizá ahora con las redes sociales quizá es una de las, aunque yo reconozco, como ya he dicho, que no las uso mucho, yo creo que es una herramienta que sí que ayuda a mantener ese contacto y sí que es un escaparate, ¿no? También a ver lo que están haciendo en otras partes. Yo creo que sí, eso sí que es nutritivo, pero yo creo que siempre se ha relacionado, sobre todo en generaciones. A veces es más complicado de forma intergeneracional, ¿no? Pero yo creo que cada uno con su generación de artistas, más o menos sí que ha habido siempre como una relación. Uh-huh. Bueno, y con estas exposiciones que se crean colectivas, al final como que reúnen a artistas que igual podían pensar que no tienen nada que ver en un momento, ¿no? Pero de repente se encuentran inmersos en un mismo espacio y se crean estas sinergias. Así que, para ir cerrando, recordamos a artistas que nos estén escuchando o viendo esta sexta convocatoria del Call for Artists. Vamos a dejar además el enlace a las bases y a toda la información en la descripción. Así que con esto cerramos. Simplemente hacer un poquito de spam como siempre en Instagram, @culturausj, @magallonsicilia, que si te quieren seguir, pues oye, eso que se llevan. Perfecto. Por supuesto, @esto no es un museo _ y sí que tenemos que hacer un poco spam nuestro, porque este es el primer episodio que grabamos fuera de nuestro estudio y la verdad es que vamos a dar la bienvenida a la primavera por todo lo alto, porque el siguiente también lo grabamos fuera. Es verdad. Que a estas alturas no sé si lo hemos anunciado o no. Bueno, lo vamos a grabar fuera y con público, así que en nuestras redes sociales no nos dará pereza y lo compartiremos, espero. Bueno, lo diremos por ahí y sí. ya está. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Cierras tú? Venga, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio que viene. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.